Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de cómo motivar a nuestros alumnos en la realidad virtual. Bien, para ello os voy a presentar primero los objetivos que yo tengo en cuenta para desarrollar o para elegir las actividades que hago con mis alumnos para activar la motivación. Lo primero de todo, tengo en cuenta pues elegir un tema personal en las actividades, un tema personal que sea común entre alumnos y profesor. Por otro lado, también en lo que es crear conciencia de grupo, eso también es muy importante todo el tiempo. El que también ellos compartan experiencias de aprendizaje, o sea que cuando, por ejemplo, lean alguna cosa, pues eh, todo el mundo intercambie lo que ha leído y intercambien opiniones, etcétera. También tengo en cuenta lo que es incentivar a los alumnos para que hablen y escriban todo el tiempo, ¿no? Entonces, para ello siempre estoy muy pendiente de darles muchísimo feedback. También intento que creen siempre lazos que les unan y sobre todo crear una conciencia de trabajo cooperativo para que aprendan siempre los unos de los otros y crear esa conciencia para que estén motivados siempre que hagamos actividades grupales con ellos, ¿no? Bien, la primera actividad que os voy a presentar es consejos para el confinamiento. Utilizamos para esto el Book Creator, que es una página web muy sencilla que podéis utilizar y que en realidad tiene todo para poder hacer un libro. Entonces, vamos, sale muy bien la actividad y aparte tiene, pues como veis, mucho impacto visual, ¿no? Que eso puede también ser muy, muy bueno para lo que para trabajar esto de lo que hablamos hoy, que es la motivación. Bien, aquí sobre todo tenemos un objetivo, que es aprender los unos de los otros, ¿no? Porque en realidad lo que tenían que hacer aquí era elegir, pues, un tema personal, ¿no? De su propia realidad personal, que tenía que ver con el confinamiento, y tenían que dar consejos y consejos a través de estructuras que habían estudiado en clase, que era a través del imperativo, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí pues veis que han presentado lo siguiente. Controla la calidad y cantidad de la información que consumes. Hay mucha información falsa o preocupante en Internet sobre el coronavirus. No pases mucho tiempo buscando y leyendo noticias. Intenta dedicarte a nuevos pasatiempos. Bien, pues aquí, como veis, han llevado a la realidad de clase algo de su vida personal. Y bueno, ya es algo que comparten todos, ¿no? Entonces, eso hace ver que, pues, que lo que están aprendiendo pues, sirve para algo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Bueno, la siguiente fue precisamente pues algo que yo me planteé en un momento que tenían que trabajar con las lecturas obligatorias que tenemos en el currículum, ¿no? El Cervantes de Londres. Y entonces tenemos una serie de lecturas graduadas para los niveles de B1 y B2 y se me había ocurrido que otra forma de trabajar esa actividad era llevarlas pues a un foro en el que todos intercambiaran sus experiencias de lectura y para que tuvieran pues esa experiencia tanto dentro como fuera del aula, de la que hablamos mucho con la enseñanza con tecnologías, ¿no? Bien, lo que hice, pues utilicé Goodreads, como veis aquí, y entonces creé este foro de alumnos de español. Eh, Hay un foro dedicado a lo que son las lecturas graduadas de B1, en este caso de B1.2, y las lecturas graduadas de B2, ¿vale? Que es otro de los grupos que tengo en la actualidad. Bien, abrí otro foro también de lecturas cortas porque era como una petición que ellos me habían hecho porque necesitaban leer libros en español y bueno, y que fueran cortos y tal. Y entonces
ahí abrimos un foro de cuáles eran los libros que habíamos leído todo el grupo, ¿no? Entonces, por eso es la existencia de ese foro. Bien, con este tipo de actividad pues se crea una conciencia todo el tiempo de grupo porque se ven fuera de la clase y se leen también e intentan además colaborar y bueno, y eso está también bastante bien, ¿no? Y otra cosa muy interesante que estás pues utilizando una red social, algo que muchos de ellos sí la tenían, otros pues a lo mejor no, pero bueno, como es de libros y cuestiones así, pues todo el mundo pues se siente bien, ¿no? Y a gusto para poderse abrir una cuenta y digamos compartir experiencias de lectura, ¿no? Que no se trata de otra cosa. Bien, eh, precisamente y trabajando un poco con este foro, muchos os preguntaréis también qué técnicas o qué estrategias pues, utilicé para mantenerlos siempre activos. Bien, sobre todo lo que yo quería era que compartieran la experiencia con la lectura, ¿no? Y con la lectura que habían llevado a cabo en clase. Entonces se me ocurrió pues que presentamos en realidad, porque lo hice con ellos en clase, una infografía que la hicimos totalmente conjunta, o sea, entre profesor y alumnos. Y entonces hablábamos de esta lectura, que es un día de estos, de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, pues presentamos lo que eran los personajes, también un comienzo, un durante, un final y también nuestra reflexión también como grupo, ¿no? Bueno, eso es un poco como diseñamos esa infografía. Bien, esta aplicación ya la hemos utilizado en otras ocasiones y se llama genial.ly, que como queráis pronunciarlo, pero vamos, que es también muy fácil de usar. Otra cosa que también hice con ellos para trabajar lo que eran las lecturas de clase era utilizar lo que eran actividades que ya hay hechas, que hay ya disponibles en Educaplay, que es otra página web donde tú también puedes crear tus propias actividades. Entonces, hay muchísimos profesores que comparten sus actividades y casualmente me encontré con una que había hecho un profesor y que hablaba de una de las lecturas que yo estaba tratando con mis alumnos, ¿no? Como veis, aquí es sobre el cuento de un día de estos de Gabriel García Márquez y bueno, y aquí está su autor, que es Ramón Talavera, y compartía pues lo que era esta actividad de Educaplay con la comunidad de profesores. Entonces, también es bueno que lo sepáis y que son actividades que están disponibles. Y luego, como ya veis el ejemplo, es fácil para luego crear tu propia actividad, ¿no? Bien, sobre todo en este tipo de tareas que tienen que ver con la lectura, aparte de aquella infografía donde habíamos recogido, pues, digamos, la experiencia de todos y una ficha con los personajes del libro, etcétera, que hemos expuesto antes, pues para fomentar un poquito que ellos hablen, pues siempre tenemos que tener una batería de preguntas siempre disponible para que ellos continuamente se vean incentivados, ¿no? Bueno, más cosas. Pues otra de las cosas que yo hago en este foro es dar feedback continuamente, feedback a lo que son sus intervenciones. Y es muy importante también pues citarlos para que ellos se sientan integrados también, citarlos y para que vean que sus ideas son importantes, ¿no? y que lo que han escrito ahí es por algún motivo y al profesor pues también le gusta lo que ha escrito y lo comparte. Entonces es otra manera de ellos pues sentirse integrados también en el grupo como
como comentábamos antes, ¿no? Todas las ideas que he presentado al principio son totalmente transversales, ¿no? Entonces se ven de alguna manera, ¿no? en cualquier actividad que les presentes. Bien, otra más que os quería presentar era, bueno, esta es de mi blog, es un blog que ya llevo desde hace muchísimos años. Bien, y, y este blog que se llama El Mundo del Caleidoscopio, en este momento me vino un recuerdo del pasado sobre la música, un tema que sale muchísimo en clase y que también es muy bueno trabajarlo para la motivación y para crear ese buen ambiente en la clase, ¿no? Pues me vino aquel recuerdo de una vez que presenté en un proyecto sobre música y aquí elegí tanto cuáles eran mis grupos favoritos, mis canciones, en fin. eh, algo que yo rescaté del pasado y bueno, se lo presenté a ellos como un tema personal y ya, claro, rápidamente se leyeron la entrada en el blog y por supuesto comentaron y comentaron también sus experiencias, ¿no? Entonces eso es una manera también de incentivarlos, de romper esas barreras entre profesor y alumno, de que ellos también vean que tú eres una persona como ellos o que también compartes gustos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podéis hacer, yo lo tengo en Blogger, pero bueno, vosotros hay otras páginas web que hoy pues tienen también plataformas para hacer un propio blog, ¿no? Entonces eso también es algo muy interesante que lo podéis utilizar para motivarles y para todas estas ideas que estamos presentando hoy. Bien, otra cosita más y ya con eso ya me despido con el vídeo de hoy. Es un poco pues hacer o establecer más bien lazos entre ellos, porque eso también es muy importante. No solamente que se vean en ese momento en clase, sino que intenten también, o nosotros estratégicamente intentamos establecer algunos, algunos lazos con los alumnos, ¿no? Y bueno, una manera de hacer esto fue ya prácticamente como hacia el final del curso, pues yo les presenté como un regalo sorpresa, ¿no? Y cada uno tenía que pensar en un compañero y entonces pues pensar en cosas que había compartido, eh, le podían dedicar una postal, un vídeo, no sé, alguna canción. Y para ello, pues tenían que crear también lo que era una carpeta, ¿no? Una carpeta que era de manera virtual, o sea, la compartían con Google Drive. Y bueno, y esa carpeta que compartieron en Google Drive fue secreta durante un tiempo y luego pues la, la presentaron y se la mandaron a los estudiantes. Bueno, esto fue una idea. Yo en realidad muchas veces cuando estoy diseñando o viendo qué actividad llevo a clase, pues hay un profesor de Christian Olivet. Esa es una idea que él la llamaba como la caja sorpresa o algo así. Y, y bueno, y entonces a mí pues me llevó en ese momento para decir, bueno, pues yo también me inspiró para llevarlo con mis estudiantes, ¿no? Entonces muchas veces si estáis pues con que os faltan ideas, ¿no? Muchas veces es una cuestión de seguir a ciertos profesores o a gente que os guste cómo hace las clases y tal, y siempre os dan muchísimas ideas. Así que nada, esto lo he preparado también con Canva, que es otra de las páginas web que hay disponibles
para hacer pues tanto póster como presentaciones, como cualquier cosa que queramos llevar a la realidad virtual. Y, y nada, os he hecho esta ficha o esta pequeña tarjeta dedicada a todos vosotros. Entonces, bueno, pues seguimos hablando de motivación, seguimos construyendo juntos entre todos y muchas gracias a todos por estar aquí y nada más. Eso ha sido todo. Pues nada, hasta luego.